Tema 11. Delitos contra las relaciones familiares. Se protege por parte del derecho penal ciertos aspectos de las relaciones familiares por la repercusión que pueden tener en la sociedad determinadas conductas realizadas entre los miembros unidos por vínculos familiares. La protección penal se dispensa en tres ámbitos: en el matrimonio y las consecuencias que tiene sobre el estado civil de las personas, la filiación y las alteraciones en el estado y condición de los menores, y el incumplimiento de las obligaciones familiares que causa un perjuicio a determinados miembros de la familia. El bien jurídico protegido común a todos los delitos tipificados en este título serían los derechos derivados de las relaciones familiares, el estado civil, la filiación y los derechos que conlleva, así como el cumplimiento de los deberes con los miembros de la familia y el respeto a sus derechos derivados de estas relaciones. Primera parte: matrimonios ilegales. El bien jurídico protegido es el tipo de matrimonio recogido en nuestro ordenamiento jurídico, constituido por la celebración del matrimonio monógamo, que se disuelve únicamente por la muerte de uno de los cónyuges, la declaración de fallecimiento o por el divorcio. Además, el matrimonio deja de existir cuando se produce la declaración civil de nulidad. Se protege el interés público en asegurar el orden jurídico matrimonial establecido por el Estado, la consideración institucional del matrimonio monógamo y también el estado civil derivado del matrimonio que determina la pertenencia de la persona a una familia. El ordenamiento jurídico penal se ocupa de que la celebración del matrimonio sea válida, que concurran los requisitos legales exigidos para su celebración, y el modelo de matrimonio español es un matrimonio único con pluralidad de formas, civil y religiosa. Apartado 1. Bigamia. El artículo 217 castiga al que contrajere segundo o ulterior matrimonio a sabiendas de que subsiste legalmente el anterior, con pena de prisión de 6 meses a 1 año. Sujeto activo es la persona que contrae un nuevo matrimonio sin estar legalmente disuelto el anterior. Es un delito especial propio, pues solo lo puede cometer el que vuelve a contraer matrimonio sin haber disuelto su matrimonio anterior, el que contrae nuevo matrimonio permaneciendo casado. Para la realización del delito es necesaria la concurrencia de 3 personas, los contrayentes más la persona que celebra o autoriza el matrimonio. La persona con la que contrae este segundo o ulterior matrimonio es un partícipe necesario que tendrá responsabilidad penal si conoce la situación legal de su pareja. Se pueden presentar varias situaciones. 1. Que el otro contrayente lo sea de buena fe y desconozca que la persona con la que contrae matrimonio permanece casada. En este caso no tendrá responsabilidad porque desconoce la situación. 2. Si el otro contrayente conocía la existencia del matrimonio anterior y su validez y consiente en contraer matrimonio, será considerado un cooperador necesario, pues sin su consentimiento el matrimonio no se habría celebrado. No puede ser coautor porque en él no concurre el requisito de estar casado legalmente con anterioridad a contraer matrimonio. Y 3. Si el otro contrayente estaba casado y tampoco estaba legalmente disuelto su matrimonio, será responsable de un delito de bigamia, pues en él también concurren los elementos del delito. En este caso, los dos serán autores cada uno de un delito de bigamia. Si además los dos conocían que los vínculos matrimoniales de cada uno de ellos subsistían, por no haber disuelto cada uno de los contrayentes su matrimonio anterior, serán considerados, además de autores, cooperadores necesarios en el delito de bigamia del otro contrayente. El sujeto pasivo no está claro, pues depende del bien jurídico que se considere protegido en el delito. Sería el Estado, la colectividad o la comunidad.
a la que interesa mantener el modelo de matrimonio monógamo, en cuyo caso se incluiría en los denominados delitos sin víctima. En algunos casos también podría considerarse sujeto pasivo el otro contrayente del segundo o ulterior matrimonio que actuó de buena fe y desconocía la existencia del matrimonio anterior del contrayente. La jurisprudencia considera sujeto pasivo al contrayente de buena fe. Más adecuado es considerar como perjudicados al contrayente del segundo o ulterior matrimonio inválido y al cónyuge del anterior matrimonio no disuelto. La conducta típica consiste en contraer segundo o ulterior matrimonio sin estar legalmente disuelto el anterior. El artículo 46 del Código Civil recoge que no pueden contraer matrimonio los que estén ligados con vínculo matrimonial. El delito se comete en los supuestos en los que, existiendo un matrimonio anulable o no válido, no ha sido declarado disuelto legalmente. La disolución del matrimonio tiene que realizarse según lo establecido en las normas civiles. Si la persona ha iniciado los trámites de divorcio y contrae un nuevo matrimonio antes de que se haya concedido el divorcio, comete un delito de bigamia. Veamos un ejemplo. En el año 2012, Dimas, mayor de edad, a sabiendas de que se encontraba aún legalmente casado con Isabel, contrajo en León nuevo matrimonio con Nieves, tras haber iniciado pero no concluido los trámites de divorcio, circunstancia que el acusado conocía perfectamente. La sentencia de divorcio que disolvía el matrimonio del acusado fue dictada en el año 2012 y condenó a Dimas por un delito de bigamia. Solo se admite la comisión con dolo directo al utilizar la descripción del tipo la expresión a sabiendas. Podrá apreciarse el error de prohibición, tanto vencible como invencible, en los casos en los que el sujeto desconozca que la conducta es constitutiva de delito, así como el error de tipo si se cree que el matrimonio anterior está disuelto. La consumación del delito se produce en el momento en el que se celebra el segundo o ulterior matrimonio y no es necesario la consumación del matrimonio ni tampoco la inscripción del matrimonio en el registro civil, porque el matrimonio produce efectos civiles desde su celebración, efectos que subsisten hasta que no se haya declarado su nulidad o disuelto el vínculo legalmente por divorcio, muerte o declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges. Para una parte de la doctrina es un delito de mera actividad, únicamente requiere para su comisión la infracción de las normas civiles que regulan el matrimonio válido. Sin embargo, para otro sector es un delito de resultado, es un delito de consumación instantánea y un delito de estado, un delito permanente, porque los efectos de la celebración del matrimonio se mantienen hasta que no se declara su nulidad. Dicha declaración no depende del sujeto activo del delito. Cabe la tentativa que podrá apreciarse con el inicio de la celebración del matrimonio. Apartado 2. Matrimonio para perjudicar al otro contrayente. El artículo 218.1 castiga al que para perjudicar al otro contrayente celebrare matrimonio inválido con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Sujeto activo es el contrayente que, sabiendo que el matrimonio que va a contraer es inválido, lo realiza. Es un delito especial propio. Sujeto pasivo es la colectividad y el otro contrayente que actúa de buena fe es un partícipe necesario exento de responsabilidad penal. La conducta consiste en contraer matrimonio inválido para perjudicar al otro contrayente. El matrimonio es inválido porque concurre un impedimento que puede ser dispensable o no por la ausencia o vicio del consentimiento y por un defecto de forma. Solo se admite la comisión con dolo directo y además se exige para realizar el tipo la concurrencia de un elemento subjetivo de lo injusto, que es la intención de perjudicar al
al otro contrayente, siendo indiferente que efectivamente se le cause el perjuicio o no. También es indiferente para la realización del tipo la naturaleza del perjuicio que se le quería causar. El sujeto conoce que concurre una circunstancia que hace inválido el matrimonio y consiente en su celebración para perjudicar al otro contrayente. La consumación del delito tiene lugar cuando se celebra el matrimonio. No es necesario que se le cause el perjuicio al otro contrayente, es un delito de resultado cortado y es posible la tentativa. Se puede apreciar un concurso de normas con el delito de bigamia. Se aplicará el delito de matrimonios para perjudicar al otro contrayente por el principio de especialidad. Como existe ánimo de engañar a la otra persona, podría apreciarse un concurso de delitos con el delito de estafa y también cabría con el delito de injurias. En cuanto a la exención de la pena, se recoge en el artículo 218.2 que si el matrimonio se convalida posteriormente, el responsable quedará exento de pena. Se trata de una causa personal de exclusión de la pena. Apartado 3. Autorización de matrimonios ilegales. En el artículo 219.1 se castiga al que autorizare matrimonio en el que concurra alguna causa de nulidad conocida o denunciada en el expediente con la pena de prisión de 6 meses a 2 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 2 a 6 años. Sujeto activo solo puede ser la persona que tiene capacidad para autorizar un matrimonio. Es un delito especial propio. Esta persona es otro de los partícipes necesarios en el delito, pues si no existe una tercera persona que autorice o celebre el matrimonio, tampoco puede celebrarse. En el artículo 51.2 del Código Civil se establece que es competente para autorizar el matrimonio, primero, el juez de paz o alcalde del municipio donde se celebre el matrimonio o concejal en quien éste delegue. Segundo, el secretario judicial o notario libremente elegido por ambos contrayentes que sea competente en el lugar de celebración. Tercero, el funcionario diplomático o consular encargado del registro civil en el extranjero. También podrán ser sujetos activos los sacerdotes católicos y cualquier otro ministro de culto de una de las confesiones reconocidas en España, ya que el artículo 60 del Código Civil reconoce efectos al matrimonio celebrado según las normas del derecho canónico u otras formas religiosas previstas en los acuerdos de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas y de las iglesias, confesiones, comunidades religiosas o federaciones inscritas en el registro de entidades religiosas. Sujeto pasivo es el Estado o la comunidad. La conducta típica consiste en celebrar un matrimonio sabiendo que es nulo. La causa de nulidad era conocida por el que celebra el matrimonio o había sido denunciada en el expediente. El delito solo admite la comisión dolosa y debe realizarse con el conocimiento de que concurre una causa de nulidad. La consumación del delito tiene lugar cuando se celebra el matrimonio y es posible la tentativa. Si la causa de nulidad fuera dispensable, según recoge el artículo 219.2, la pena que se impondrá será la suspensión de empleo o cargo público de 6 meses a 2 años. Segunda parte, suposición de parto y alteración de la paternidad, estado y condición del menor. El bien jurídico protegido es la familia, las relaciones familiares, la filiación y el estado civil. Se castigan las conductas que suponen una alteración o modificación del estado civil de los menores de edad, que bien pueden ser recién nacidos. Se amplía el ámbito de sujetos protegidos, se centran más en la protección de los hijos, de los descendientes y en la tutela de sus derechos de filiación.
Apartado 1. Suposición de parto. En el artículo 220.1 se castigará la suposición de parto con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Sujeto activo será la mujer o cualquier otra persona que realice los hechos. Sujeto pasivo es el niño al que se supone fruto de un parto que no lo ha sido y al que se cambia de familia. Se le atribuye una filiación que no le corresponde por nacimiento. La conducta típica consiste en simular o suponer un nacimiento que no se ha producido o simular que ha nacido un niño vivo o sustituir a un niño muerto por otro vivo. Es un tipo mixto alternativo, se cambia la filiación del niño. Se simula que el niño es fruto del embarazo y parto de la mujer que se lo ha atribuido. El delito solo admite la comisión dolosa con dolo directo. La consumación tiene lugar en el momento de presentar a un niño como propio cuando no lo es. Es un delito de consumación inmediata y de estado. Es posible la tentativa. No es necesario para la consumación del delito la inscripción en el registro civil. Veamos un ejemplo. Eladio y Santiago iniciaron una relación sentimental y se fueron a vivir con la familia de Eladio. Santiago quedó embarazada. Con el inicio de las contracciones, María Inés, suegra de Santiago, se trasladó con ella al hospital e identificó a la parturienta como su hija Carolina, que era conocedora de ello y aceptó tal circunstancia, mediante la exhibición de su documentación personal y sanitaria. Se produjo el parto por cesárea. En el hospital registraron como madre biológica a Carolina, que procedió a suscribir y firmar, de acuerdo con su madre, el correspondiente cuestionario para la declaración del nacimiento en el registro civil, en el que declaró ser madre monoparental del bebé. Carolina, de acuerdo con su madre, presentó ante el registro civil solicitud de inscripción de nacimiento fuera de plazo del bebé de su cuñada, en la que declaró que ella era la madre biológica del recién nacido, y para acreditarlo acompañó el certificado de la matrona y el cuestionario para el registro civil, en el que falsamente ella afirmaba ser la madre del bebé. Los hechos se calificaron constitutivos de un delito de suposición de parto. Apartado 2. Ocultación o entrega de una persona menor de edad. El artículo 220.2 castiga al que ocultare o entregare a terceros una persona menor de 18 años para alterar o modificar su filiación con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Sujeto activo puede ser cualquier persona, incluidos los progenitores. Sujeto pasivo es la persona menor de edad y no es necesario que sea un recién nacido, pero tiene que identificarse su estado civil y filiación. La conducta típica es un tipo mixto alternativo. La acción reviste dos modalidades: o bien ocultar a la persona menor de edad o bien entregarla a terceros, que exige la concurrencia de un elemento subjetivo del injusto. Los hechos se realizan con la finalidad de alterar o modificar la filiación, de perder la filiación que le corresponde por nacimiento a la persona menor de edad. En este caso no media compensación económica. El delito es doloso cometido con dolo directo. La consumación se produce en el momento en que se oculta al menor o bien se entrega a terceros con la finalidad de cambiar su filiación, pero para la consumación no se exige que efectivamente se produzca el cambio o la modificación de la filiación. Se trata de un delito de mera actividad de resultado cortado. En cuanto a concurso de delitos, puede apreciarse con el delito de abandono de menores o persona con discapacidad necesitada de especial protección y con el delito de detención ilegal según el tiempo que dure la ocultación. Apartado 3. Sustitución de un niño por otro. Recogido en el artículo 220.3, se castiga al que sustituye a un niño por otro con la pena de prisión de 1 a 5 años. Sujeto activo es la persona que sustituye a un niño por otro, que pueden ser los progenitores u otras personas, por lo que es un delito común. Sujeto pasivo son los niños sustituidos.
La conducta típica consiste en cambiar a un niño por otro. El intercambio tiene como finalidad la modificación de su estado civil original, el cambio de adscripción a su familia y el cambio de filiación. No es necesario que se produzca el cambio en el momento del nacimiento porque puede ser en cualquier momento. Es necesario que los niños estén vivos o al menos uno de ellos. El delito es doloso y solo admite la comisión con dolo directo. La consumación se produce cuando tiene lugar el intercambio de niños y es posible la tentativa. El artículo 220.4 dispone que los ascendientes por naturaleza o adopción que cometieran los hechos descritos en los 3 apartados anteriores podrán ser castigados además con la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad que tuvieren sobre el hijo o descendiente supuesto, ocultado, entregado o sustituido, y en su caso sobre el resto de hijos o descendientes por tiempo de 4 a 10 años. Apartado 4. Sustitución de un niño por otro por imprudencia grave. En el artículo 220.5 se castigan las sustituciones de un niño por otro que se produjeren en centros sanitarios o sociosanitarios por imprudencia grave de los responsables de su identificación y custodia, con la pena de prisión de 6 meses a 1 año. Los hechos se producen por no observar el cuidado objetivamente debido en la identificación de los niños. Sujeto activo es la persona o personas de los centros sanitarios encargadas de su identificación o custodia. Es un delito especial propio y el sujeto pasivo son los niños sustituidos. El lugar de realización de este delito son los centros sanitarios o sociosanitarios. Apartado 5. Cesión de un hijo, descendiente o menor mediando compensación económica. Se recogen las siguientes conductas delictivas. 1. Entrega a otra persona un hijo, descendiente o cualquier menor mediando compensación económica. En el artículo 221.1 se castiga a los que mediando compensación económica entreguen a otra persona un hijo, descendiente o cualquier menor, aunque no concurra relación de filiación o parentesco, eludiendo los procedimientos legales de la guarda, acogimiento o adopción, con la finalidad de establecer una relación análoga a la de filiación, con la pena de prisión de 1 a 5 años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de la patria potestad, tutela, curatela o guarda por tiempo de 4 a 10 años. Sujetos activos pueden ser los padres del menor, los ascendientes o cualquier persona. Sujeto pasivo es el menor entregado, que tiene que ser menor de 18 años y solo podrán ser sujetos pasivos los menores de edad. La conducta típica consiste en entregar a otra persona un hijo, descendiente o menor, eludiendo los procedimientos legales de guarda, acogimiento o adopción. Tiene que mediar compensación económica y concurrir la finalidad de establecer una relación análoga a la filiación, una nueva filiación para el menor. Se castiga la compraventa de niños. Es una conducta dolosa que se lleva a cabo con dolo directo, en la que concurre un elemento subjetivo del injusto, que es realizar la entrega con la finalidad de establecer una relación análoga a la filiación. La consumación se produce con la entrega del menor y la recepción de la compensación económica. Es posible también la tentativa. 2. Recepción del menor e intermediación en la entrega. Se castiga en el artículo 221.2 a la persona que reciba al menor y al intermediario, aunque la entrega se haya realizado en el extranjero, con la pena de prisión de 1 a 5 años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de la patria potestad, tutela, curatela o guarda por tiempo de 4 a 10 años. La persona receptora del menor es un partícipe necesario, coautor del delito, pues sin su anuencia el delito no podría cometerse. En cuanto a la labor del intermediario, puede ser de coautoría o de participación necesaria o no.
Y tercer supuesto es la utilización de guarderías, colegios o locales donde se recojan niños para llevar a cabo o realizar la cesión de un hijo descendiente o menor mediando compensación económica. De acuerdo con el artículo 221.3, si las conductas anteriores se realizaran utilizando estos establecimientos, se impondrá a los culpables la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de las referidas actividades por tiempo de 2 a 6 años y se podrá acordar la clausura temporal o definitiva de los establecimientos. La clausura temporal no podrá exceder de 5 años. Apartado 6. Suposición de parto, ocultación o entrega de una persona menor de edad, sustitución de un niño por otro y cesión de un hijo descendiente o menor mediando compensación económica realizada por educador, facultativo, autoridad o funcionario público. En el artículo 222 se castiga al educador facultativo, autoridad o funcionario público que en el ejercicio de su profesión o cargo realice las conductas descritas en los dos artículos anteriores, incurrirá en la pena en ellas señaladas y además en la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio de 2 a 6 años. Las conductas típicas deben realizarse en el ejercicio de su profesión o cargo. Si la conducta no se realiza en estos supuestos, actuará como un particular y no se aplicará este tipo delictivo. Se da una definición a efectos de este artículo del término facultativo, que comprende a los médicos, matronas, personal de enfermería y cualquier otra persona que realice una actividad sanitaria o sociosanitaria. Tercera parte, delitos contra los derechos y deberes familiares. Apartado 1. Negativa a la devolución de un menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección. El bien jurídico protegido es la patria potestad, la libertad y seguridad de los menores. En muchos casos no se pone en peligro la libertad y seguridad, por lo que se protegería la relación familiar y el derecho del menor a permanecer con sus padres o guardadores. El artículo 223 castiga a quien teniendo a su cargo la custodia de un menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección, no lo presentare a sus padres o guardadores sin justificación para ello, cuando fuere requerido por ellos con la pena de prisión de 6 meses a 2 años, sin perjuicio de que los hechos constituyan otro delito más grave. Sujeto activo es la persona encargada de la custodia del menor o de persona con discapacidad necesitada de especial protección. Es un delito especial propio, no pueden ser sujetos activos ni los padres ni la persona que tiene la guarda legal del menor o persona con discapacidad. Sujetos pasivos es el menor, persona con discapacidad y los padres o guardadores. La conducta típica consiste en la negativa a entregar a un menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección por quien lo tiene a su cargo, quien tiene su custodia sin causa justificada, cuando fuera requerido para ello por sus padres o guardadores legales. Es un delito de omisión y si existe una causa justificada para no presentarlo a los padres o guardadores, la conducta no será típica. El consentimiento del menor es irrelevante porque no tiene capacidad para prestarlo. El consentimiento de la persona con discapacidad necesitada de especial protección no es válido. La consumación se produce cuando la persona encargada de la custodia de un menor o una persona con discapacidad necesitada de especial protección no lo entrega a sus padres o guardadores cuando ha sido requerido por estos a que les entregue al menor o persona con discapacidad. Es un delito de omisión pura, de consumación instantánea y de efectos permanentes. Apartado 2. Inducción a un menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección
a abandonar el domicilio o lugar de residencia. El bien jurídico protegido es la seguridad del menor y el derecho del menor o persona con discapacidad a residir con sus padres, tutores o guardadores. En el artículo 224, párrafo primero, se castiga a quien indujere a un menor de edad o a una persona con discapacidad necesitada de especial protección a que abandone el domicilio familiar o lugar donde resida con anuencia de sus padres, tutores o guardadores, con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Sujeto activo es el inductor, que puede ser cualquiera, excepto los padres, tutores o guardadores que han autorizado, fijado o establecido su lugar de residencia o domicilio familiar. Sujeto pasivo es el menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, los padres, tutores o guardadores y la familia. El menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección debe tener la capacidad para poder ser inducido a abandonar el domicilio o lugar de residencia. La acción consiste en inducir a un menor de 18 años o a una persona con discapacidad necesitada de especial protección a que abandone el domicilio o lugar de residencia habitual. La inducción ha de ser suficiente, directa y eficaz, y será impune la inducción si el menor o persona con discapacidad ya había tomado la decisión de abandonar el domicilio o lugar de residencia. Sin embargo, la jurisprudencia estima que este es un delito autónomo donde se castiga la ilegítima inducción al abandono, siendo irrelevante el consentimiento del menor y que éste ya hubiera tomado la decisión de abandonar el domicilio familiar. Veamos un ejemplo. Raimunda, mayor de edad, entabló amistad a través de la red social Instagram con la menor María Consuelo, de 13 años de edad en ese momento, que residía con su familia en Murcia. La menor le confiaba los problemas que tenía con su familia y entorno, y Raimunda le manifestaba la supuesta vida acomodada que llevaba en Madrid y comenzó a generar en la menor el deseo de trasladarse a vivir con ella a esta ciudad. Ello motivó que la menor María Consuelo decidiera abandonar el domicilio familiar sin permiso ni conocimiento de sus padres. Se condenó a Raimunda como autora de un delito de inducción a un menor a abandonar el domicilio. La consumación tiene lugar cuando se abandona el domicilio o la residencia. Cabe la tentativa si el menor o persona con discapacidad inicia los actos para abandonar el domicilio o residencia y no llega a conseguirlo. Apartado 3. Inducción a un hijo menor a infringir el régimen de custodia. En el artículo 224, párrafo segundo, se castiga al progenitor que induzca a su hijo menor a infringir el régimen de custodia establecido por la autoridad judicial o administrativa, con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Sujeto activo solo puede ser uno de los progenitores del menor, aquel que no tenga concedida la custodia. En los casos que exista un régimen de custodia establecido por la autoridad judicial o administrativa, en los casos de separación o divorcio. Es un delito especial propio. Sujeto pasivo será la persona que tenga la custodia del menor. No puede ser el menor a pesar de que ha sido inducido, que es un partícipe necesario exento de responsabilidad. El menor se ve afectado por la conducta, pero no es el titular del bien jurídico protegido. Se priva del derecho de la custodia a uno de los progenitores o a aquel al que le había sido concedido por la autoridad judicial o administrativa. La conducta típica consiste en la inducción al hijo para infringir el régimen de custodia. La inducción tiene que ser eficaz para que se castigue, haciendo surgir la voluntad en el menor de infringir el régimen de custodia. Es irrelevante para la perfección del delito que el menor la llegue a infringir o no. Solo es posible la realización dolosa, pues el sujeto conoce el régimen de custodia establecido por la autoridad judicial o administrativa.
La consumación tiene lugar con la inducción del progenitor a su hijo para que infrinja el régimen de custodia. Si el delito se considera de simple actividad, con la inducción al menor sería suficiente para la consumación del delito, sin necesidad de que el menor efectivamente llegara a infringir el régimen de custodia. Si se considera el delito como de resultado cortado, la inducción debe ser eficaz. El delito se consuma cuando el menor infringe el régimen de custodia. En este caso es posible la tentativa. Apartado 4. Restitución de un menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección. Se recoge en el artículo 225 que cuando el responsable de los delitos previstos en los dos artículos anteriores restituya al menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección a su domicilio o residencia, o lo deposite en lugar conocido y seguro sin haberle hecho objeto de vejaciones, servicios o acto delictivo alguno, ni haber puesto en peligro su vida, salud, integridad física o libertad sexual, siempre y cuando el lugar de estancia del menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección haya sido comunicado a sus padres, tutores o guardadores, o la ausencia no hubiera sido superior a 24 horas, y se le impondrá la pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses. Constituye un tipo atenuado aplicable a los delitos de inducción a un menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección a abandonar el domicilio o lugar de residencia y a infringir el régimen de custodia. Con este precepto lo que se pretende es proteger al menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, su seguridad y que retorne a su vida habitual para evitar que se perjudique al menor o persona con discapacidad. Los requisitos para que se aprecie la atenuación de la pena son los siguientes. 1. Que el sujeto responsable restituya al menor o persona con discapacidad a su domicilio o residencia o lo deposite en un lugar conocido y seguro. La restitución puede ser directa o indirecta. 2. Que durante el tiempo que el menor estuvo fuera de su domicilio o residencia no haya sido objeto de vejaciones, sevicias o acto delictivo, ni se haya puesto en peligro su vida, salud, integridad física o libertad sexual. Y 3. Que hubiera comunicado a sus padres, tutores o guardadores el lugar de estancia del menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección o la ausencia no hubiera sido superior a las 24 horas. Estos requisitos tienen que cumplirlos el sujeto responsable. Si la restitución del menor se hace por otra persona, no se aplica la atenuación. Apartado 5. Sustracción de menores. La consideración sobre cuál sea el bien jurídico protegido ha evolucionado. Tradicionalmente se consideraba que era la seguridad y libertad del menor. Posturas más recientes mantienen que se protege el superior interés del menor, la paz en las relaciones de convivencia familiares, el bienestar personal del menor establecido en una resolución judicial y el derecho del progenitor que tiene la custodia de su hijo a que se respete su derecho. La reciente jurisprudencia en la sentencia del Tribunal Supremo 176/2022 considera que el bien jurídico protegido es el de superior interés del menor, que se concreta en este delito en la protección del derecho de custodia formalmente establecida, pues su infracción podría acarrear consecuencias negativas en el menor por la alteración de las normales relaciones de convivencia, con lo que se protegería la paz en las relaciones familiares. Subapartado 1. Sustracción de un hijo menor por uno de los progenitores. El artículo 225 bis 1 castiga al progenitor que sin causa justificada para ello sustrajere a su hijo menor con la pena de prisión de 2 a 4 años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de 4 a 10 años. Sujeto activo puede ser el progenitor que no tenga atribuida la guarda o custodia del menor y también el progenitor que tiene atribuida la guarda o custodia si se excede de sus atribuciones
o sobrepasa los límites establecidos en la resolución judicial. En caso de custodia compartida también se puede cometer el delito por los progenitores y lo pueden cometer aún en los casos en los que no se ha atribuido la custodia. Es un delito especial propio. Sujeto pasivo es el otro progenitor o el titular de la custodia del menor y el hijo menor de edad. No puede ser sujeto pasivo el menor emancipado. La conducta típica consiste en la sustracción de un hijo menor por uno de sus progenitores sin causa justificada. El Código Penal recoge un concepto de sustracción específico para este delito en el artículo 225 bis 2. A los efectos de este artículo se considera sustracción 1. El traslado de una persona menor de edad de su lugar de residencia habitual sin consentimiento del otro progenitor o de las personas o instituciones a las cuales estuviese confiada su guarda o custodia. Y 2. La retención de una persona menor de edad incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa. La conducta típica puede consistir en dos modalidades de acción alternativas. 1. En el traslado de una persona menor de edad de su lugar de residencia sin el consentimiento del otro progenitor o de las personas o instituciones a las que estuviera confiada su guarda o custodia. Si existe el consentimiento del otro progenitor, no se comete el delito. Y 2. En la retención de una persona menor de edad incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa. En este caso, el menor está con el progenitor que no tiene su custodia y no lo entrega a la persona o institución que la tiene atribuida por resolución judicial o administrativa. En los casos de separación, divorcio o nulidad, el incumplimiento debe ser grave. El incumplimiento del régimen de visitas por uno de los progenitores sería constitutivo de un delito de desobediencia. Si concurre una causa justificada, no existe delito. Para saber si la conducta está justificada, habrá que tener en cuenta el caso concreto. A modo de ejemplo, podría existir justificación en los casos de abandono del hijo menor por el progenitor que tiene su custodia o bien supuestos de malos tratos. Se consuma el delito cuando uno de los progenitores sustrae a su hijo menor de quien tiene concedida la guarda y custodia. Es un delito de consumación instantánea y de carácter permanente, pues la situación antijurídica continúa hasta que no se restituya al menor a quien ostenta la custodia. Veamos un ejemplo. Celsa, mayor de edad, estuvo unida sentimentalmente a Gaspar y de esa unión nacieron los menores Jaime y John. De común acuerdo fijaron la residencia familiar en Italia. En mayo de 2016, Celsa se trasladó a Granada con los dos menores para visitar a la familia, mostrando intención de volver en un mes a la residencia familiar. Llegada la fecha de la vuelta, no lo hizo, había adoptado la decisión de no retornar con los dos hijos y mantenerlos con ella en Granada. Gaspar promovió procedimiento de devolución de menores. El juzgado de primera instancia dictó sentencia en la que acordó la inmediata restitución de los menores Jaime y John a Italia como estado de residencia habitual de los dos. Celsa no restituyó a los menores y fue condenada como autora de un delito de sustracción de menores. Subapartado 2. Supuestos agravados. 1. Traslado del menor sustraído fuera de España. Y 2. Exigencia de alguna condición para su restitución. La pena que correspondería imponer sería la de prisión de 3 a 4 años e inhabilitación especial para el derecho de patria potestad por tiempo de 7 a 10 años. Subapartado 3. Excusa absolutoria. El artículo 225 bis 4 se aplicará cuando el sustractor haya comunicado el lugar de la estancia al otro progenitor o a quien corresponda legalmente su cuidado dentro de las 24 horas siguientes a la sustracción, con el compromiso de devolución inmediata que efectivamente se lleve a cabo, o la ausencia no hubiere sido superior a dicho plazo de 24 horas, quedará exento de pena. Se establecen dos modalidades de forma alternativa.
La razón de la inclusión de esta excusa absolutoria es animar al progenitor del menor que lo ha sustraído a devolverlo al otro progenitor o a quien legalmente le corresponda el cuidado. Se le da tiempo para que rectifique y vuelva a respetar las decisiones judiciales. Es adecuado incluir esta excusa absolutoria porque en la mayoría de los casos no ha corrido peligro la vida del menor ni su integridad, ni se ha puesto en peligro su seguridad. La finalidad de esta excusa absolutoria es el retorno del menor lo antes posible a su residencia habitual y que se realice de forma voluntaria por el progenitor. El legislador ha tenido en cuenta el interés del menor, que es el que debe primar en todos los tipos en los que uno de los sujetos es un menor de edad en un corto espacio de tiempo, 24 horas, ha vuelto a la normalidad dentro del ámbito familiar. Subapartado 4. Supuesto atenuado. En el artículo 225 bis 4, párrafo segundo, se establece que si la restitución se hiciere sin la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los 15 días siguientes a la sustracción, se impondrá una pena de prisión de 6 meses a 2 años. La atenuación se fundamenta en el estímulo que supone la rebaja de la pena para que el progenitor devuelva a su hijo menor sustraído en atención al tiempo de duración de la sustracción. El menor ha estado con el otro progenitor menos de 15 días y además no se ha comunicado al otro progenitor dónde se encontraba el menor. El artículo establece una regla para contar el plazo en el artículo 225 bis 4, párrafo último, que no comienza desde el momento de la sustracción, sino desde la fecha de la denuncia de la sustracción. Este cómputo plantea varios problemas. 1. Que la atenuación se aplicará aunque el plazo de la sustracción supere los 15 días, pues si la denuncia se interpone 2, 3, 4 días o una semana después de la sustracción, el plazo comienza desde el día que se interpone la denuncia. Y 2. Si no se interpone denuncia, en principio no podría aplicarse la atenuante, pues no existe día de comienzo del cómputo de la sustracción. Subapartado 5. Sustracción de un menor por familiares. En el artículo 225 bis 5 se establece que las penas señaladas en este artículo se impondrán igualmente a los ascendientes del menor y a los parientes del progenitor hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que incurran en las conductas anteriormente descritas. Sujetos activos son los ascendientes del menor y los parientes del progenitor que no tienen atribuida la custodia del menor hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, los bisabuelos, abuelos y tíos del menor. En los casos de adopción también deberían incluirse los ascendientes adoptivos del menor. Sujeto pasivo es el progenitor o el titular de la custodia del menor y el menor de edad. Respecto del concurso de delitos, se ha planteado la cuestión en los casos en los que se sustrae a más de un hijo en el mismo acto, si se tiene que apreciar un concurso real de delitos o bien se apreciaría un único delito. La jurisprudencia en la sentencia del Tribunal Supremo 339/2021 apreció un único delito. Apartado 6. Abandono de familia. El bien jurídico protegido es la protección de la familia en cuanto a los derechos y obligaciones que le son inherentes como miembro de familia. En el artículo 226.1 se castiga al que dejare de cumplir con los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de descendientes, ascendientes o cónyuge que se hallen necesitados con la pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 meses a 12 meses. En el artículo 226.2 se establece que el juez o tribunal podrá imponer motivadamente al reo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de la potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar por tiempo de 4 a 10 años.
Sujeto activo es el obligado a cumplir los deberes legales de asistencia recogidos en el Código Civil. Es un delito especial propio que solo pueden cometerlo los padres, cónyuges y excónyuges, tutores, guardadores. Sujeto pasivo es la persona que no recibe la asistencia a la que legalmente tiene derecho. La conducta típica reviste dos modalidades de forma alternativa. 1. Dejar de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar. Y 2. Dejar de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de descendientes, ascendientes o cónyuge que se hallen necesitados. Es una ley penal en blanco, pues hay que ir al Código Civil donde se recogen los deberes de asistencia y las obligaciones para los miembros de la familia. Los deberes incluidos en el tipo serían aquellos de carácter material: no prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de descendientes, ascendientes y cónyuge que estén necesitados, que no puedan procurarse ellos mismos el sustento, que no tengan medios económicos para ello, como también el incumplimiento de deberes morales de ayuda, educación y protección. Es un delito doloso, el sujeto incumple sus deberes de atender a las necesidades de su familia, a sabiendas que tiene que hacerlo y además puede hacerlo. Si el sujeto obligado a estos deberes carece de medios para cumplirlos o hacer frente a los mismos, no comete el delito. La consumación del delito se produce cuando se incumplen los deberes. Es un delito de omisión. El problema que plantea la consumación es el de si ésta se produce cuando se incumplen parte de los deberes pero no todos. En este caso habrá que tener en cuenta el incumplimiento de los deberes concretos, su importancia y el grado de incumplimiento. Aunque no se incumplan todos los deberes, si los que no se cumplen son muy importantes y tienen suficiente entidad para considerar que el incumplimiento ha sido grave, dará lugar a la consumación del delito. Son delitos permanentes porque la situación antijurídica se prolonga en el tiempo mientras no se cumplan los deberes. Veamos un ejemplo. Aníbal y Gracia tenían un hijo de 7 años que no estaba escolarizado. En España es obligatoria la escolarización de los 6 a los 16 años. El deber asistencial relativo a la educación viene impuesto a los padres tanto por el artículo 154 del Código Civil como por el propio texto constitucional, y es uno de los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad. Se condena a los padres por un delito de abandono de familia. En cuanto a la condición objetiva de perseguibilidad, en el artículo 228 se dispone que el abandono de familia solo se perseguirá previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquella sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal. Apartado 7. Impago de prestaciones en supuestos de separación, divorcio, nulidad del matrimonio y procesos de filiación o de alimentos. El bien jurídico protegido es la seguridad de los sujetos que tienen concedida la prestación económica, de que contarán con los medios necesarios para atender a sus necesidades y de esta forma desarrollar sus actividades cotidianas con normalidad. Según la sentencia del Tribunal Supremo 348/2020, el bien jurídico sería el derecho de asistencia económica que tienen derecho determinados miembros de una unidad familiar. Subapartado 1. Impago de prestaciones económicas en supuestos de separación, divorcio, nulidad del matrimonio y procesos de filiación o de alimentos. En el artículo 227 se castiga al que dejare de pagar durante 2 meses consecutivos o 4 meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación o proceso de alimentos a favor de sus hijos, con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses.
Sujeto activo, el obligado a pagar la prestación económica establecida en convenio o resolución judicial, los padres o cónyuges. Es un delito especial propio y el sujeto pasivo es el cónyuge o los hijos que tengan derecho a percibir la prestación económica. La conducta típica consiste en el impago de la prestación económica a favor de su cónyuge o sus hijos en las siguientes condiciones. A. Durante 2 meses consecutivos o 4 no consecutivos. B. La prestación ha sido establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial. Y C. En los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación o proceso de alimentos a favor de sus hijos. Si el sujeto carece de capacidad económica, no tiene medios para pagar las prestaciones, no comete el delito. La sentencia del Tribunal Supremo 183/2022 recoge que comete el delito la persona que tiene capacidad económica para pagar la prestación establecida y no lo hace. Es posible apreciar la causa de justificación del estado de necesidad si la persona no puede cumplir con la prestación económica establecida por falta de recursos para atender a estas necesidades, o bien apreciar el estado de necesidad como causa de exculpación o no exigibilidad si el sujeto tiene pocos medios económicos y no puede atender a todas las necesidades. Para otros autores, no cometería el delito la persona que únicamente dispone de medios para su subsistencia. Es posible su comisión con dolo directo y con dolo eventual. La consumación tiene lugar cuando no se paga la prestación económica legalmente establecida 2 meses consecutivos o 4 no consecutivos. Es un delito de omisión. Si se ha establecido más de una prestación económica, el delito se consuma cuando se incumpla una de ellas. Veamos un ejemplo. En virtud de sentencia de divorcio de mutuo acuerdo que aprobaba el convenio regulador, Teófilo venía obligado a abonar una pensión alimenticia a favor de su hijo menor de 200 euros mensuales, cantidad actualizable anualmente conforme al IPC. En el convenio regulador, los ahora excónyuges acordaban que su único patrimonio era una cuenta corriente con un saldo de 19.000 euros, de los que 15.000 euros se adjudicaron al esposo y 4.000 a la esposa. Teófilo nunca ha cumplido con la obligación de abonar la pensión alimenticia de su hijo menor, a pesar de tener capacidad económica para satisfacer siquiera parcialmente dicha prestación económica. Se condenó a Teófilo como autor de un delito consumado de abandono de familia. Subapartado 2. Impago de cualquier otra prestación económica. En el artículo 227.2 se castiga al que dejare de pagar cualquier otra prestación económica establecida de forma conjunta o única en los supuestos previstos en el apartado anterior, con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses. La razón de su inclusión se debe a que si el acuerdo o resolución judicial establecía el pago de la compensación económica de una vez o en 2 plazos, no estaba incluido en el número 1 del artículo, que se refería a los acuerdos de pago periódicos. En el número 3 del artículo 227 se recoge que la reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuantías adeudadas. Es una precisión del contenido que abarcará la responsabilidad civil derivada del delito. La inclusión de esta disposición tiene su origen en la cuestión que se planteaba en el proceso penal a la hora de establecer la responsabilidad civil derivada del delito, si en la misma tenían que incluirse solo las cuotas impagadas durante los periodos que establece el Código Penal para que la conducta sea constitutiva de delito, o bien debía abarcar cuotas anteriores impagadas. Con esta redacción se disipan las dudas al respecto.
En cuanto a la condición objetiva de perseguibilidad, en el artículo 228 se dispone que el abandono de familia solo se perseguirá previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquella sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal. Apartado 8. Abandono de menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección. El bien jurídico protegido es la seguridad del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección. Subapartado 1. Abandono propio, abandono definitivo. En el artículo 229.1 se castiga el abandono de un menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección por la persona encargada de su guarda con la pena de prisión de 1 a 2 años. Sujeto activo es la persona encargada de la guarda de un menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección. Se incluirá en el tipo la guarda de hecho y la guarda material, tanto si esta es a título gratuito como oneroso. Es un delito especial propio. Sujeto pasivo del menor de 18 años y persona con discapacidad necesitada de especial protección, considerando como tal el concepto recogido en el artículo 25 del Código Penal, que es el siguiente. A los efectos de este código se entiende por discapacidad aquella situación en que se encuentra una persona con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de carácter permanente que al interactuar con diversas barreras puedan limitar o impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Asimismo, a los efectos de este código se entenderá por personas con discapacidad necesitada de especial protección a aquella persona con discapacidad que tenga o no judicialmente modificada su capacidad de obrar, requiera de asistencia o apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica y para la toma de decisiones respecto de su persona, de sus derechos o intereses a causa de sus deficiencias intelectuales o mentales de carácter permanente. La conducta típica consiste en el abandono del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección por la persona encargada de su guarda. El abandono se realiza con la intención de que sea definitivo. Puede realizarse por acción, dejando al menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección abandonado, o por omisión no ir a recogerlo. Solo se castigan las conductas dolosas. La consumación tiene lugar cuando se abandona al menor o persona con discapacidad. Es un delito de consumación instantánea y de carácter permanente, ya que la situación antijurídica permanece hasta que no se encuentra al menor abandonado o persona con discapacidad necesitada de especial protección o es recogido por alguna persona o institución. Es posible también la tentativa. Subapartado 2. Supuestos agravados. 1. Abandono por los padres, tutores o guardadores legales. Recogido en el artículo 229.2 se castiga con la pena de prisión de 18 meses a 3 años. La agravación se fundamenta en la obligación que tienen con los menores o persona con discapacidad sus padres, tutores o guardadores legales. 2. Abandono con peligro para la vida, salud, integridad física o libertad sexual. Cuando por las circunstancias del abandono se haya puesto en concreto peligro la vida, salud, integridad física o libertad sexual del menor de edad o de persona con discapacidad necesitada de especial protección, sin perjuicio de castigar el hecho como corresponda si constituyera otro delito más grave. Se castiga con la pena de prisión de 2 a 4 años. De las circunstancias del abandono debe derivarse el peligro, pues en caso contrario no podrá apreciarse el tipo agravado. Por ejemplo, si se abandona a un menor en un lugar concurrido en el que puede ser socorrido por otras personas. El peligro tiene que ser concreto y el sujeto que abandona al menor o a persona con discapacidad necesitada de especial protección tiene que conocer la existencia de ese peligro. Veamos un ejemplo. Iván fue sometido al régimen de tutela y se designó como tutora a su hermana Vicenta.
Esta declaración respondía a la situación originada como consecuencia de las lesiones padecidas por Iván en un accidente de tráfico que le produjo una enfermedad psíquica diagnosticada como deterioro cognitivo de origen postraumático, que cursa de forma crónica e irreversible y le impide ejercer el gobierno autónomo de su persona y patrimonio, haciéndole totalmente dependiente de terceros para las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, lo que le impide proveer lo necesario para su autocuidado y decidir consciente y libremente sobre sus intereses personales y patrimoniales. Vicenta aceptó y juró el cargo de tutor de su hermano. Vicenta dispuso a su antojo y para sus propios fines de la indemnización propiedad de su hermano, sino que dejó de velar por su tutelado, poniendo fin a los tratamientos y asistencias que se le prestaban para el cuidado de sus graves secuelas, no informando al juez sobre su situación, ni rindiendo cuentas sobre su administración, ni promoviendo de ningún modo la recuperación de su capacidad y su mejor inserción social, lo que ha puesto en peligro la salud del tutelado. La sentencia del Tribunal Supremo 347/2018 apreció el tipo agravado en el caso de la tutora que puso fin a los tratamientos y asistencia que requería su hermano discapacitado, con lo que puso en peligro la salud del tutelado. Si como consecuencia del abandono se produce un delito más grave, se castigará como un concurso ideal de delitos, tal y como se establece en este artículo. Subapartado 2. Abandono temporal de menores. Se castiga en el artículo 230 el abandono temporal de un menor de edad o de una persona con discapacidad necesitada de especial protección. Será castigado en sus respectivos casos con las penas inferiores en grado a las previstas en el artículo anterior. El fundamento está en la intención del sujeto, que no es el abandono definitivo, sino que volverá a recoger al menor o persona con discapacidad abandonado. El problema que se plantea es la distinción entre abandono temporal y definitivo. ¿Cuánto tiempo tiene que durar el abandono temporal? ¿Horas? ¿Un día? ¿Más de un día? ¿Semanas? ¿Meses? Se calificará de temporal el abandono con independencia de su duración, teniendo en cuenta la intención del sujeto. Veamos un ejemplo. Jesús Miguel y Estefanía dejaron durmiendo sola en la vivienda a su hija menor de unos 2 años y medio, sin ninguna persona que pudiera atenderla y en la compañía de un perro. Estuvieron cenando y tomando algo en la vivienda de su prima, después se marcharon a un pub cercano. Durante su ausencia, la menor se despertó y al no encontrar a sus padres sintió mucho temor y se asomó a la ventana. En dicha situación de angustia, pánico y peligro permaneció durante por lo menos media hora hasta que pudo ser rescatada. Se condenó a los padres como autores de un delito de abandono temporal. Subapartado 3. Abandono impropio. La denominación de los tipos delictivos incluidos en este apartado viene referida a conductas que no constituyen abandono, sino la entrega de menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección a otras personas o instituciones. No se pone en peligro en principio la seguridad del menor, pero se incumplen las normas de guarda, custodia o tenencia. Subapartado 4. Tipo básico. El artículo 231.1 castiga con la pena de multa de 6 a 12 meses al que, teniendo a su cargo la crianza o educación de un menor de edad o de una persona con discapacidad necesitada de especial protección, lo entregare a un tercero o a un establecimiento público sin la anuencia de quien se lo hubiere confiado o de la autoridad en su defecto. Sujeto activo es la persona encargada de la crianza o educación de un menor. Es un delito especial propio. Sujeto pasivo es el menor o persona con discapacidad, aunque podrían incluirse entre estos a los familiares del menor que tengan la patria potestad, tutela o guarda legal. La conducta típica consiste en la entrega de un menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección a otra persona diferente de sus familiares o de quien se lo hubiera entregado o a un establecimiento público. Esta entrega debe realizarse sin la autorización de la persona que le entregó al menor o persona con discapacidad para su crianza o educación.
Si existe autorización o consentimiento de la persona que se lo entregó o de la autoridad, la conducta no es típica. La diferencia con el abandono propio es que en este caso no hay un abandono, sino una entrega a otra persona que no han autorizado los guardadores legales del menor. No se pone en peligro la seguridad del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección. Solo es posible realizar el delito con dolo directo. Cabría apreciar como causa de justificación el estado de necesidad de la persona que tenía a su cargo la crianza o educación del menor o persona con discapacidad. La consumación tiene lugar cuando se entrega al menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección a otra persona o a un establecimiento público que no tenían encomendada su crianza o educación. Cabe asimismo la tentativa. Subapartado 5. Supuesto agravado. En el artículo 231.2 se castiga con la pena de prisión de 6 meses a 2 años si con la entrega se hubiere puesto en concreto peligro la vida, salud, integridad física o libertad sexual del menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección. Apartado 9. Utilización de menores o persona con discapacidad necesitada de especial protección para la mendicidad. El bien jurídico protegido en este supuesto pueden concurrir diversos bienes jurídicos, pues con estas conductas se lesionan la dignidad, la libertad de los menores o persona con discapacidad y la seguridad, pero también pueden verse lesionadas la vida, salud, integridad, la indemnidad e incluso el honor. Subapartado 1. Tipo básico. En el artículo 232.1 se castiga con la pena de prisión de 6 meses a 1 año a los que utilizaren o prestaren a menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección para la práctica de la mendicidad, incluso si ésta es encubierta. El sujeto activo serán las personas que ostenten la patria potestad, la tutela o guarda de los menores o personas con discapacidad. Sin embargo, otros autores consideran que puede ser cometido por cualquier persona, lo que lo convertiría en un delito común. Sujeto pasivo son los menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. La conducta típica reviste dos modalidades, construyéndose como un tipo mixto alternativo. Consiste en utilizar a menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección para la mendicidad o bien prestarlos con la misma finalidad. Mendigar es pedir limosna. La mendicidad, para ser considerada como tal, requiere una reiteración de la conducta de pedir limosna, de tal forma que la solicitud puntual de ayuda económica no constituiría la práctica de la mendicidad. Son los propios menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección los que mendigan, piden ayuda, pueden estar solos o acompañados de un adulto. Se castiga la mendicidad directa y también la encubierta, que podría apreciarse en los casos en los que los menores o personas con discapacidad realizan alguna actividad o contraprestación por recibir una limosna. Por ejemplo, limpiar los cristales de los coches o el parabrisas, vender pañuelos de papel. Es posible la comisión por omisión. La consumación tiene lugar en el momento que se utiliza a un menor o persona con discapacidad para mendigar o cuando lo presta a otra persona con la misma finalidad. En este caso no es necesario que llegue a mendigar para que se consume el delito. Asimismo, cabe la tentativa. Podría apreciarse un concurso de leyes entre este delito y el de trata de seres humanos, en cuyo caso se aplicaría el delito de trata de seres humanos. Veamos un ejemplo. Olga y Zaida, menores de edad, al mediodía se encontraban solicitando limosna a las personas que había en las inmediaciones de la iglesia. Isidora y Adelina, madre y tía de las menores, recogían periódicamente el dinero obtenido por aquellas. Fueron condenadas como autoras responsables de un delito de utilización de menores para la mendicidad.
Subapartado 2. Supuestos agravados. Se castiga en el artículo 231.2 con la pena de prisión de 1 a 4 años si para utilizar a menores en la mendicidad o prestarlos se traficare con menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, se empleare con ellos violencia o intimidación o se les suministrare sustancias perjudiciales para su salud. Se recogen 3 modalidades de agravación y puede concurrir una o más de una en un mismo hecho. 1. Traficar con menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. En este caso se comercia con los menores o personas con discapacidad, bien utilizándolas en la mendicidad o bien prestándolos para el mismo fin, pero siempre con ánimo de lucro. Se explota a los menores o personas con discapacidad. 2. Utilizar violencia o intimidación con los menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Agrava el delito por la utilización de violencia o intimidación con los menores o discapacitados para que ejerzan la mendicidad o bien para su préstamo. Y 3. Suministrar sustancias perjudiciales para la salud de los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Se les suministran sustancias perjudiciales para la salud para favorecer el ejercicio de la mendicidad o bien para el préstamo. No es necesario que sean sustancias tóxicas. En cuanto a la pena accesoria, en el artículo 233.1 se prevé la posibilidad de que el juez o tribunal, si lo estima oportuno en atención a las circunstancias del menor, podrá imponer a los responsables de los delitos previstos en los artículos 229 al 232 la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad o de los derechos de guarda, tutela, curatela o acogimiento familiar por tiempo de 4 a 10 años. Y 2. Si el culpable ostentare la guarda del menor por su condición de funcionario público, se le impondrá además la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 2 a 6 años. Y respecto a las medidas de protección que se recogen en el artículo 233.3, con respecto a los delitos previstos en los artículos 229 al 232. En todo caso, el Ministerio Fiscal instará de la autoridad competente las medidas pertinentes para la debida custodia y protección del menor. En el número 1 del artículo, las penas se podrán imponer en los delitos realizados con menores y con personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Sin embargo, en los números 2 y 3 del artículo 233, las penas y medidas solo se prevén para los menores de edad y no para las personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Terminamos el tema con los ejercicios de autoevaluación. Pregunta: ¿la conducta de cesión de un hijo descendiente o menor mediando compensación económica para que sea constitutiva de delito es necesario que? La respuesta es que se realice con la finalidad de establecer una relación análoga a la filiación. Segunda pregunta: de acuerdo con lo establecido en el artículo 225 bis del Código Penal, ¿se considerará sustracción? Y la respuesta es la retención de un menor de edad incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa. Y tercera pregunta: la conducta de una persona que tiene a su cargo la educación de un menor y lo entrega a un tercero será constitutiva de delito siempre que, y la respuesta es, se realice sin la anuencia de la persona que se lo ha entregado o de la autoridad.